Muchas gracias, Meir. Bueno, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta primera clase del curso de Ética Universal dictado por Brito Land Colombia. Agradeciéndoles a ustedes que hayan aceptado la invitación y que estén aquí presentes. Realmente es para mí un gusto poder mirarlos y saber que tienen un verdadero y genuino interés por enriquecer su experiencia no ágida y sobre todo sabiendo que este es uno de los ejes centrales para el no ágida en muchas de las actividades que hacemos cotidianamente. Y cuando decimos del el comportamiento de una comunidad no ágida, pues nos estamos refiriendo precisamente a un comportamiento ético y moral dentro de la sociedad. Por eso es tan importante hablar de moral. En los correos les envié más o menos el temario. Creo que estaban 8 clases o eran entre 8 y 10 clases. Y hoy vamos a dar inicio entonces con el origen de la ética dentro de la filosofía. Hace 8 días definimos qué era la ética. Voy a mirar, me están escribiendo, hay gente que no se va a poder conectar todavía, no hay ningún problema por eso. Bueno, entonces hablábamos de lo que es la ética y según la definición de la Real Academia, es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Y esto comprende todo lo que es el conjunto de normas morales de la conducta humana en general. eh, Nos vamos a dar cuenta de que ese es un concepto muy amplio porque hay muchísimos escritores a lo largo de la historia y que se han enfocado en temas de ética y de moral. Entonces, ¿de dónde deriva esta palabra? Esta palabra deriva de un griego que se llama éticos, que significa relativa al carácter de uno, o sea que es algo que tiene que ver con el carácter. En todo lo que yo esté hablando a lo largo del curso, quiero que comparen con lo que están leyendo en el libro de la ética universal de David Cohen. ¿Por qué? Porque hay palabras que ustedes van a ver y hay conceptos que ustedes van a ver que fueron hechos en otro contexto, ya sea romano o fuera griego, y que cuando uno ha leído las bases del noajismo y en general los principios de fe del judaísmo, se da cuenta que ahí como que se entrelazan y entonces uno empieza a saber de que necesariamente hay una relación entre lo que escribieron estos autores y lo que se profesa a nivel de la Torá. Entonces surge una discusión permanente y es quién le copió a quién, dicen, quién le copió a quién. Entonces, yo creo que el asunto no es quién le copió a quién. Desde el punto de vista del noajismo y del judaísmo en general, sabemos que cuando las generaciones a partir de Adán se distribuyeron por todo el mundo, después hubo un diluvio universal y quedó la generación de Noé. Estos hijos de Noé se esparcieron después, o sea, tuvo 3 hijos, pero después de eso, algunos de sus hijos también vivieron hacia las tierras de Oriente y se esparcieron por todo el mundo, dando origen a la humanidad. Y ellos llevaban ya los principios noágidas, eran los herederos de ese legado, de ese pacto que hizo Dios con Noah. Independientemente de que pensemos de que es un relato filosófico o que fue un relato histórico o como sea que haya sucedido, porque vemos que hay relatos similares entre los sumerios y algunas otras civilizaciones que de pronto son muchas más antiguas de lo que conocemos de la historia hebrea. Entonces, siempre la pregunta es, ¿Noah es una historia verídica de la Torá o es una historia que verdaderamente pertenece a otro pueblo y que fue asimilada, ya que los hebreos mantenían como nómadas por muchos pueblos y pudieron haber heredado todo este tipo de relatos y que
formara parte de su cultura y de su tradición oral y que después haya sido incorporada en la Torá, ¿ya? Entonces, dejando de lado ese tipo de discusiones, que no voy a entrar a definir si es un relato histórico o es un relato adquirido, sí quiero que tengan en cuenta de que hay una relación. O sea, lo importante para mí en este momento del curso es que entiendan que hay una relación y se cruzan estos términos y estos conceptos con conceptos que nosotros estamos empezando a manejar desde el judaísmo. Entonces, si desde el griego etikos, ya estamos hablando de que esta es una palabra que es relativa al carácter, y nosotros hablamos siempre que la mayoría de las misbot que son prohibitivas en la Torá tienen que ver con la corrección del carácter de nosotros. Entonces, sí, ya vemos de que la Torá está también con un componente de ética, y esto es interesante tenerlo en cuenta porque hay gente que va a decir, ¿qué tiene que ver la ética? Estamos hablando de Sócrates, vamos a hablar de pronto Aristóteles, Séneca, de tantas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con la Torá? Bueno, desliguémonos de ese aspecto religioso y vamos a entender de que sí se cruza en muchos aspectos, todo lo que tiene que ver con la moral y todo lo que tiene que ver con el carácter de nosotros. Entonces, esta palabra proviene de la raíz ethos, que significa carácter, la naturaleza moral del ser humano. Entonces, queda así. La ética, o también entendida como una filosofía moral, es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana en general. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Qué es la moral? ¿Qué es el buen vivir? No, a veces decimos el buen vivir, pero el buen vivir para mí es distinto de lo que es el buen vivir para otra persona. ¿Qué son las virtudes? Para nosotros en Occidente tenemos un legado de virtudes que las consideramos como universales, pero si nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo de Islam radical, donde morir por la causa de la guerra como un mártir también es una virtud que para nosotros no lo es. Entonces vemos que culturalmente hay términos que se pueden definir por regiones o por culturas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el deber? Entonces, la ética contemporánea, actualmente los psicólogos y los sociólogos han decidido que no es tan general hablar de la ética, sino de que hay como tres ramas o mejor tres niveles de esta. Entonces hay algo que se llama la metaética. La metaética es la que estudia el origen, la naturaleza y el significado de los conceptos éticos. Es más o menos lo que estamos haciendo nosotros aquí. Hay otro concepto o otro nivel que se llama la ética normativa, y esa es la que busca las normas o estándares para poder regular la conducta humana. Y es lo que yo decía, en un mundo tan ambiguo, tan pluricultural, donde para mí lo bueno es algo, pero para otra persona en el otro extremo del planeta no lo es tan bueno. Entonces es necesario que se cree como un estándar, algo que nos permita medir y equilibrar eh, cuáles son los valores correctos y qué es lo incorrecto. Entonces, esta ética normativa es la que busca esas normas para establecer los estándares de regulación de la conducta humana. Y existe también un tercer nivel que es la ética aplicada. Y esta ética aplicada es la que examina las controversias que se puedan presentar entre las éticas específicas. Entonces, es la que entra a definir como a quién se le da la razón o qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, ya vemos aquí el primer paso gigantesco, que es no entender la ética como algo a la ligera, sino que es algo que verdaderamente es muy profundo, tiene que ver con nuestra naturaleza y tiene que ver con nuestro comportamiento moral. Y cuando hablamos de moral, estamos hablando de que como somos seres sociales, pues tenemos que tener unos patrones de conducta social. No es lo mismo como yo me comporto en público que como me comporto en privado, aunque la Torá
es muy específica en eso y dice que así como nos comportamos en público, debemos comportarnos en lo privado. Y vamos a mirar esa parte y quiero entrar rápidamente a estos orígenes de la ética. He tratado de hacer un listado cronológico de cómo ha ido evolucionando. Entonces tenemos que se le considera el padre de la ética a el filósofo griego Sócrates, que vivió desde el año 469 antes de la era común. Y entonces a través del enfoque que planteó Sócrates era un método de interrogación. Sócrates diseñó un sistema que se le llamó el diálogo. Entonces, lo que hacía Sócrates fue invitar a las personas a que reflexionaran sobre sus acciones y a cuestionar nuestras creencias. Esto es algo que también lo vemos hoy en día. Todos los rabinos nos dicen, tienes que aprender a cuestionar tus creencias y es bueno cuestionar las creencias. Mire que entonces no es que solamente se le ocurrió a un rabino decir eso, sino que viene de un pensamiento muchísimo más antiguo, casi 500 años antes de nuestra era. Y esto fue lo que sentó las bases de un pensamiento ético, el cual perdura hasta nuestros días, obviamente no de una forma tan pura, sino entremezclado con muchos otros saberes. Entonces, Sócrates es considerado el padre de la ética, ya que todo su pensamiento giró en torno a la noción del bien. ¿Qué es lo bueno? Entonces, son las actividades, los actos, las circunstancias, lo que implica una determinada obligación moral o ética. Todo lo que nosotros hacemos de acuerdo a determinadas circunstancias. Eso es lo que determina nuestra obligación ética o moral. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Sí? Sócrates fue o no un personaje real, porque mucha gente lo puede llegar a poner en duda. Hay muchas cosas que se le atribuyen a Sócrates que posiblemente él no las dijo o no las escribió, pero todo el conocimiento que nosotros tenemos de estos textos de Sócrates y del pensamiento socrático es algo que viene de pronto de parte de sus discípulos y el discípulo más conocido que de pronto recopiló toda esta historia de Sócrates es precisamente Platón. Entonces ya vemos de que Platón en sí tenía una discusión permanente con Aristóteles, donde diferían en determinados aspectos y si hemos estudiado algo del Rambam, sabemos que el Rambam también difiere en algunos puntos de Aristóteles y por ende también de Platón. Entonces, ya ahí vemos de que debe de haber alguna diferencia entre el concepto de ética griego que nos viene por parte de la vía socrática y lo que viene de parte de la vía judía. Fuera de todo esto, prácticamente que Platón es el máximo expositor de este pensamiento. Platón fue el que exaltó, yo mencioné ahora la palabra diálogos, los diálogos de Platón, entonces son los que realmente resumen todo este pensamiento de Sócrates. Y por otro lado tenemos a Jefonte. Jefonte es otro gran autor griego que vio en Sócrates que sencillamente era un ciudadano honorable y justo, más allá de que fuera un gran filósofo o algo, dice que todo su pensamiento realmente se relaciona es a principios con el principio básico de ser una persona que hace lo correcto y que hace lo justo. O sea, lo está definiendo como un no ágida que hace lo honorable y lo justo. Y aquí viene mi pregunta número uno y quiero que todos se concentren. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un ciudadano honorable y justo y un no ágida, visto desde lo que hemos aprendido? ¿Cuál es la diferencia? Sí, Samuel, adelante. No, antes de la pregunta, Negril, yo lo que quería, pues, agregar a lo que habías dicho, es que para Sócrates el bien venía del conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y de la ignorancia provenía el mal. Por eso cuando el oráculo de Delfos
le dice que el hombre más sabio es Sócrates, y se pone a buscar a los demás sabios y se da cuenta de que ellos tenían un conocimiento que partía de nada, o sea, que no sabían nada. Entonces, para él, por eso es ético conocer, porque de ahí proviene lo que es bueno. Correcto, sí, está muy bien, está muy bien. Y con respecto a la pregunta que había hecho aquí Oscar Ardínez, nos está escribiendo la dedicación a Dios. Exacto, no, no es tanto la dedicación a Dios, sino el factor divino. O sea, nosotros cuando hacemos la declaración no ágida, estamos aceptando de que lo hacemos como un mandato divino a hacer lo correcto. Entonces, sí, no, estamos dedicando nuestra vida entonces a Dios y estamos reconociendo que hay un Dios y que esa parte fundamental en nosotros, desde el punto de vista judío, es lo que hace la diferencia entre un justo de las naciones. Entonces, un justo de las naciones sería una persona como Sócrates que hace lo correcto porque le parece que eso es lo que tiene que hacer y tiene sus estándares para hacer lo ético y lo moral, pero no está reconociendo la parte divina y al no reconocer la parte divina, entonces dice la Torah, estas personas no tendrán parte en el mundo venidero, a diferencia de alguien que sí reconoce la parte divina y sabe que tiene que hacer las cosas no solo porque le parezcan que son buenas, porque me parece que es correcto hacerlo y eso es lo que me mueve a hacerlo, sino porque Dios lo ordena que sea así. Entonces, ya conozco una serie de leyes que Dios mandó y que al aceptar esas leyes, estoy aceptando de que Dios me está ordenando que haga lo correcto. Dice aquí Hans Tapia, para el Ramban, aquel que hace lo correcto por su propia lógica es un sabio de las naciones, pero aquel que reconoce a Dios es un justo entre las naciones. Sí, correcto, está muy bien y vale la pena porque creo que lo dije de manera al revés, pero es eso, un sabio de las naciones es la persona que hace las cosas porque siente que es lo justo, es lo que tiene que hacer porque le parece que así, pero no está reconociendo la parte divina de Dios. Doña Rosa. También sí. Estábamos hablando de que la ética es hacer lo correcto, lo justo, y que lo que nos diferencia es que reconocemos es la parte divina. Pero, por ejemplo, entre los musulmanes que habíamos hablado ahorita, entre estos grupos palestinos y toda esta gente, bueno, para ellos también lo que están haciendo se nos dicta su parte, según ellos, su parte divina. O sea, a los niños les enseñan que eso es lo propio, que eso es lo correcto, que eso es lo que Dios les está enseñando, el Dios de ellos, que es Alá, les está enseñando que eso es lo correcto. Para nosotros, entonces, una cosa es lo correcto, lo divino es correcto, pero para ellos también está siendo correcto, porque les están lavando el cerebro desde chiquitos. Sí, doña Rosa, pero entonces tienes que tener en cuenta, y lo dijiste, Alá, entonces ellos no están estudiando Torá. Nosotros hablamos de que Dios, pero el Dios de la Torá de Israel, no el Dios de cualquier libro que aparezca por allí que diga, este es Dios. Porque entonces un cristiano diría, yo estoy haciendo lo correcto porque Jesús me dijo que esto era lo correcto. Nosotros estábamos hablando de el Dios que está establecido en la Torá. Entonces, el Islam no lee, no estudia la Torá, así como otras religiones no estudian la Torah y partimos entonces de esa base. Ah, bueno, muchas gracias. Eh, Voy a darle la palabra a Maxwell y después a Samuel. Maxwell. Pero en el Islam, ellos, aunque no leen la Torá, muchos de los versos del Corán y los mandamientos que tienen, etcétera, etcétera, son basados en la Torá. Hay muchos conceptos, de hecho, que son los mismos en el judaísmo y en el Islam. Por ejemplo, la idea de Shituf, ellos también tienen la misma idea de partnership que consideran el cristianismo como una forma de Shituf. En ese sentido, tiene una palabra muy, muy parecida. Y de hecho, la palabra que utilizan para Alá es una palabra que la raíz de ella viene de la misma palabra que se utiliza para, y no lo voy a decir por respeto, Elohim,
cambian por la L y es la misma fuente para la palabra. De hecho, el Islam es una forma de monoteísmo y es más cercano la forma del monoteísmo del Islam al Ujú. judaísmo que el cristianismo, de hecho. El problema que tienen es la violencia y la rigidez y eso. Sí, es correcto, Maxwell, y eso tiene que ver con que Abraham, con el fallecimiento de Sara, se volvió a casar con Keturah, que era antes Agar, y tuvo hijos, tuvo descendencia, y entonces de esa descendencia viene el Islam. Entonces, su base, su fundamento fue obviamente lo que Abraham les enseñó. O sea, es un judaísmo, perdón, sí, es una Torá muy básica que tiene que ver, como dice aquí Hans Tapia, es algo que tiene que ver con las 7 leyes, es muy básico el principio por el cual fue evolucionando el Islam, pero recuerden que cuando vino el profeta Muhammad, viene y dice que la Torá ha sido manipulada y que lo que dice allí está tergiversado y que realmente ellos tienen entonces la versión correcta de la Torá y allí es donde ya se desdibuja completamente, pero las bases fundamentales son esas y el Rambán está de acuerdo y de hecho el Rambán vivió en medio de poblaciones islámicas. Aquí lo fundamental es entonces entender que desde una perspectiva fuera del judaísmo, el concepto de ética y de moral tiene que ver con un sabio de las naciones, es una persona que sabe los principios, sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno, lo malo, tiene su estándar de vida que se guía por esas normas, pero no está reconociendo la autoridad divina. En el Islam de pronto es por encima de todo esto está la autoridad divina. En el judaísmo es al contrario, o sea, no es, obviamente hay una autoridad divina, pero lo más importante es el diálogo, la forma como nos relacionamos nosotros con esa autoridad divina. Eso es como lo más importante allí a tener en cuenta. Y para el noágida, y para el judío lo importante es el reconocimiento de que hay un Dios que ordena las cosas. Y eso es lo que diferencia el concepto ético de otras naciones o de otros planteamientos filosóficos. ¿Alguien tenía la mano levantada, Samuel? No, sí, pero no, ya me quedó claro, Ok, porque sobre la ética, lo que son los hombres justos y la diferencia que sería con los judíos. Ya, muchas gracias. correcto. Entonces, como decía el compañero ahora, el método socrático entonces busca, primero que todo, desvelar cuál es la esencia del ser. Y en esto está basado en la búsqueda de la verdad en contraposición con la ignorancia que Sócrates de pronto los definía como una cosa es tener autoridad, una cosa es hablar duro, tener el bastón por la mano, y otra cosa es tener la verdad. Muchas veces aceptamos algo como verdad solamente porque lo dice alguien con algún poder público, algún poder político o una autoridad militar. Entonces a esa persona es la que tiene la verdad. O la aceptamos como verdad porque está revestida de cierta autoridad. Así nosotros no estemos muy de acuerdo con el planteamiento que está haciendo. Como cuando el jefe de la empresa sale con algún disparate y todo el mundo asienta la cabeza, pues porque es el jefe y es el que firma los cheques y es la autoridad del jefe. Así la empresa no esté de acuerdo. Entonces, eso es una ignorancia, pero de alguien que está revestido con autoridad. Y vemos muchos mandatarios y políticos de hoy en día que tienen muchísima autoridad, pero viven en la completa ignorancia. Entonces, de acuerdo con el método socrático, no es que tengan la verdad o que sepan la verdad, que tengan ese conocimiento, sino que sencillamente están haciendo uso de su autoridad. Y el otro factor que puede influir para que se acepte la ignorancia como algo generalizado
es se fundamentan en la memoria, en el colectivo. Entonces es algo que se ha venido haciendo, es algo que se ha venido diciendo desde mucho antes y como que esa tradición le da validez, legaliza. Alguna vez en las críticas de la televisión decía que los medios de comunicación lo que hacen es que validan la información. Entonces, alguno de los asesores de Hitler llegó y dijo, si una mentira se dice 1000 veces, comienza a sonar como si fuera una verdad. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que la memoria colectiva, cuando lleva muchísimo tiempo, se empieza a aceptar como si fuera una verdad. ¿Por qué no cambiamos? No, porque está establecido que es de este modo. Pero Sócrates enseña, y lo hace también la Torá, que nosotros debemos aprender a cuestionar, así sean personas que están revestidas de autoridad o por acciones, tradiciones que vienen en la memoria colectiva y que, ¿por qué se hace? Porque siempre ha sido así. Ay, pero ¿y por qué no cambiamos? No, ¿cómo se te ocurre? Eso es pecado, eso es traición a la patria, eso es, bueno, como lo quieran llamar, pero eso es sencillamente ignorancia. Y está dicho desde hace 500 años antes de nuestra era, que ya se aceptaba de que había que ser muy prevenidos cuando estamos buscando la verdad. Eh, no es que el pastor habla muy duro o es que el alcalde, el presidente dijo esto, y entonces tenemos que aprender a cuestionar, obviamente siempre con respeto, pero y con una fundamentación en una exploración en textos que sean verdaderamente fidedignos y que nos ayuden a encontrar esa verdad para poder saber la esencia del ser. Ese es el planteamiento socrático y bueno, hay otro aspecto en Sócrates que de pronto es muy conocido por ustedes, la palabra mayéutica. Les recuerden que la mayéutica también se utiliza en muchos de los seminarios evangélicos cristianos y es una palabra que viene del oficio de Fenarates. Fenarates era la madre de Sócrates y ella era partera. Entonces, el método de mayéutica viene o consiste en hacer preguntas de tal modo que la persona con la cual estoy conversando descubra la verdad por sí mismo. Entonces, a punta de preguntas, yo voy llevando a la persona hasta que la persona se da cuenta que está en un error y que está descubriendo por primera vez una verdad que de pronto por el sesgo de confirmación y por otra serie de factores no lo aceptaba. Este método dialéctico de Sócrates entonces es fundamental de la naturaleza ética y sobre todo en la parte educativa. Yo les decía que las personas que estuvieron en seminarios bíblicos lo aprendieron porque muchos de los, cuando uno está estudiando para prepararse como predicador, entonces le enseñan lo que es la hermenéutica y le enseñan lo que es la mayéutica y es aprender a sacar la luz. Lo que pasa es que como todo se puede torcer, entonces la luz que nosotros sacábamos en esos discursos, pues era una luz que era porque retorcíamos realmente la mecha y nos fundamentábamos en algo que dábamos como de que fuera una gran verdad. Entonces nos estábamos basando en algo que de acuerdo a esto era ignorancia, ya fuera porque teníamos cierta autoridad o porque en nuestra memoria colectiva de una religión como la que hemos vivido en nuestros países, pues entonces no había posibilidad de cuestionar. Y la luz que sacábamos con esa supuesta mayéutica, pues en realidad era una luz que no es la luz de la Torá, y por eso en algunas partes vemos un escrito que dice, en el mundo hay muchas luces, pero la única luz verdadera es la luz de la Torá. ¿Ya? Es muy importante tener esa parte en cuenta porque no es malo el método dialéctico, al contrario, es algo que es correcto y es utilizable, pero siempre hay que tener en cuenta de dónde proviene la sabiduría del método dialéctico, qué es lo que yo estoy fundamentando como una verdad, es una verdad concreta, comprobada, que se encuentra respaldada por sabios,
o es una verdad que se encuentra respaldada por la autoridad de determinada persona o por mi autoridad, o es una verdad que se fundamenta en la memoria colectiva. Ese examen moral es necesario hacerlo porque es muy importante a la hora de nosotros definir qué es lo que es la verdad y de dónde viene esa verdad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estemos viendo el posmodernismo vino a cuestionar toda esta situación y entonces empezó uno de los principios del posmodernismo es de que no existen los absolutos. Entonces no se puede hablar de una verdad en absoluto, sino que hay tu verdad, mi verdad y la verdad de fulano, y que esas verdades son tan válidas como mis conceptos. Y esto ha generado, por un lado, sí, en el aspecto positivo, podemos hablar de que el progresismo ha tenido un aspecto positivo que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la tolerancia y debería de ser con el respeto. Pero por el lado negativo, entonces al no haber una línea de equilibrio, entonces como que no hay verdad absoluta y cada uno puede pensar en lo que quiera pensar y eso lo que está generando es un caos. Nosotros vemos que la Torah es muy equilibrada en esa parte y a pesar de que mi criterio pueda ser válido, no es válida la libre interpretación de la Torá. Entonces no puedo decir, es que mi verdad dice eso o no estoy de acuerdo con esto, porque sencillamente no es, desde el punto de vista de Torá, no es válido ese planteamiento. Existe algo que es la halajá, existe la Gemara, existen las discusiones de los sabios y que fueron aceptadas como parte de la Torá y que no son cuestionables. Entonces ya las discusiones se hicieron y están allí, se pueden estudiar cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra, pero yo no puedo llegar ahora a decir es que yo no estoy de acuerdo sencillamente porque me pareció o porque vi un video en YouTube y entonces una persona dijo eso y entonces yo no estoy de acuerdo con un rabino que ha estudiado durante toda su vida y que su familia es de tradición y que viene de una familia de rabinos y que conocen la Torá a profundidad y yo sencillamente porque vi un video, entonces digo que no estoy de acuerdo. Eso por poner un ejemplo, pero yendo más profundo, en el pensamiento cristiano, alguien dice, yo no creo porque el apóstol Julano escribió una carta y en esa carta dijo tal cosa. Y entonces, como que esos dos renglones de esa carta ponen en duda todo un texto y todo un concepto de la Torá, que está escrito en tratados y que se han hecho libros, estudios y controversias y pensamientos. Y entonces esta persona religiosa viene y dice, no, es que el apóstol escribió eso en una carta y entonces eso desvirtúa todo lo que está escrito en la Torá. Miren, eso es ignorancia, eso es ignorancia. Entonces, la ética socrática se interesa en el conocimiento de la virtud para practicarla en beneficio de la sociedad. Y para entender bien qué es lo que es el concepto de virtud para Sócrates, vemos que debe tener tres rasgos característicos. Entonces, por un lado, la felicidad, la virtud, la ciencia y el bien. Y esto último, la ciencia y el bien, es lo que hace feliz al hombre y que resume los tres anteriores. Entonces, para Sócrates, ¿qué es la felicidad? La felicidad es el último bien del hombre y la felicidad, según Sócrates, se logra con la práctica de la virtud. Entonces, no se trata de una felicidad lograda por los placeres, algo que puede ser solamente de sensaciones, algo que llega y se va, sino que es algo que es estable y que proviene de la contemplación de la verdad que se logra con la práctica de la virtud. Es como un juego de palabras. Vamos a entender entonces, para ser felices se necesitaría entonces conocer la virtud. Y la virtud en el pensamiento socrático se identifica con la sabiduría en cuanto a la capacidad de ser autodominantes o que tengamos gobierno de sí mismos y que esto sea algo constante y que sea metódico. No es que nos sepamos contener o que nos sepamos gobernar, sino de que deben haber unas reglas, una norma
que resulta de la conquista de lo que es la inteligencia y la voluntad. Entonces, la inteligencia y la voluntad se unen de manera recíproca y son las que conquistan el espíritu. Yo mediante entonces la razón y la voluntad puedo dominar mi espíritu. Aquí él está hablando de espíritu, nosotros lo llamamos en Torah controlar el espíritu animal, porque identificamos de que hay un espíritu que está conectado con Dios y que tenemos una naturaleza animal. No es que tengamos dos espíritus, sino que tenemos dos naturalezas. Y la naturaleza animal debería seguir, según esto, ser dominada por la razón y la voluntad, que estén unidas. Y esto nos llevaría a ser virtuosos y en el momento en que entonces logramos manejar esa parte de la naturaleza animal, estaríamos en el camino de hallar la felicidad, según el pensamiento socrático. Aquí estoy combinando conceptos de Torah con conceptos de pensamiento socrático. ¿Por qué? Porque creo que teniendo en cuenta las distancias en la historia, en el tiempo, es muy posible que ese pensamiento de que la razón y la voluntad se unieran para poder dominarnos a nosotros mismos, de alguna manera influye en el pensamiento de Torah, o la Torah influye en el pensamiento de Sócrates, porque es algo que estaba ya planteado desde la creación del mundo, para que salga ese tipo de pensamiento y que forman la base que realmente nosotros como noágidas heredamos desde los tiempos de Noé. Los que ya empezaron con la lectura del libro de la ética universal ven que David Cohen comienza con una narrativa desde la creación del mundo. Y es precisamente esto. Obviamente su texto tenía que ver con los valores y las leyes noágidas puestas en práctica. Y él no se detiene en este tipo de discusiones de la ética, pero nosotros en este curso sí lo podemos hacer, así sea de una forma superficial, no entrando en muchas discusiones, pero sí vemos que entonces ese discurso de Sócrates está muy influenciado por unos valores que nosotros conocemos desde los tiempos de Noah. Entonces, la autodisciplina, la autorregulación y la reflexión son dos enseñanzas que vinieron a revolucionar todo el concepto de la filosofía existente en esa época. Eso no existía. Nadie había hablado nunca de autodisciplina y mucho menos de reflexión. Y Sócrates viene con este tipo de enseñanzas donde invita a la persona a que a través del diálogo, y insisto mucho en la palabra diálogo porque es el fundamento de el porqué de la Torá, por qué Dios envía la Torá al mundo, y realmente es para establecer un diálogo entre los humanos y él y la deidad. Entonces, ese diálogo es el centro del judaísmo, mientras que para el cristianismo el centro por el cual gira es el hombre, y para el islam el centro es Dios. En el judaísmo es el diálogo que se crea. Entonces, cuando Sócrates viene y nos habla de la importancia del diálogo entre personas, obviamente está negando la divinidad, pero sabe el concepto, lo tiene presente, está en su pensamiento, y es algo que formó una revolución en la filosofía de esa Grecia antigua de los años 300, del año 500 al 300 más o menos, que marcó esa diferencia. Entonces Sócrates argumentaba que solo cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos y que comprendemos nuestras limitaciones, de que somos ignorantes en muchos temas, de que hay cosas que van más allá de lo que podemos comprender, entonces nosotros vamos a poder vivir de acuerdo con los principios éticos. Y hay un tercer factor que él lo denomina la ciencia. Entonces, la ciencia es un saber, pero no es un saber para obrar bien o para saber qué está bien o qué está malo. La virtud y la felicidad son una misma cosa. Vimos que el que tiene virtud puede alcanzar la felicidad. Y la virtud en el hombre consiste en no ser más de lo que hace que el alma, es no ser más que lo que su alma puede llegar a ser. Es decir, que el alma es buena y perfecta, mas el hombre está limitado, y que
la virtud y la felicidad constituyen el auténtico fin hacia donde tiene que llegar el hombre, y es lo que el hombre siempre va a perseguir. El hombre va a perseguir alcanzar esos estados de virtud para ser feliz, que realmente es como la meta. Dios también quiere que nosotros seamos felices y de hecho nos ordena que seamos felices. Entonces vemos aquí otra similitud del pensamiento socrático con el pensamiento de Torá, y que la virtud y la felicidad de estos componentes solamente pueden ser alcanzadas mediante el verdadero conocimiento. Y ese verdadero conocimiento es la resultante del autoexamen, la autocomprensión, que que va en contra de contrasta con la ignorancia, elevando al hombre entonces a tener un estado de conciencia mucho más alto, porque al saber cuáles son mis limitaciones, pues en lo sucesivo voy a tratar de perfeccionarme. ¿A quién le suena a palabras de Torá esto? ¿En qué medida suena a palabras de Torá este pensamiento? Suena porque nosotros siempre escuchamos que el autoexamen es necesario. Nosotros sabemos que lo que nos enseña la Torá está basado en recompensa y castigo. Hay algunos filósofos que vamos a ver que no están de acuerdo con el concepto de recompensa y castigo. Y lo que nos recomiendan es que hagamos un autoexamen, y que ese autoexamen ojalá sea a diario, y que si nosotros hacemos el autoexamen a diario y sabemos cuál es nuestro rasgo de carácter que nos lleva a hacer transgresiones, a no hacer las cosas correctas delante de Dios, pues no nos vamos a fustigar por eso, no nos vamos a sentir mal por eso, porque no es lo que Dios desea. Dios lo que desea es que sí haya un arrepentimiento, pero que también, digamos, mañana lo voy a hacer mejor que hoy. Entonces, esa autorreflexión de la que habla Sócrates allí, que finalmente lleva a la constitución, a Hans Tapia se la pilló, Hitbodedut, no es Teshuvah allí, es Hitbodedut. Bueno, la Teshuvah tiene que ver con eso, pero llegamos a la Teshuvah a través de la Hitbodedut, a través de hablar a diario con Dios, de conversar a diario con Dios. Bueno, en Jabat hablarán de la Inmonedut, que es la contemplación. Sócrates hablaba de la contemplación de la verdad, y acá se habla de una contemplación meditativa, es el pensamiento en Jabal. En Breslev lo llaman Ibodedut. Son dos disciplinas muy distintas. La una es hablar con Dios, tener unos tiempos a solas con Dios, y la otra es tener tiempos a solas con Dios, pero de meditación, no es de hablar como lo hacen en Breslev, sino que es de meditación. Igual, ambas disciplinas, miren que tiene mucho que ver con este planteamiento socrático, que es mantener un diálogo con Dios, ya sea a través de la contemplación o a través del habla, como lo dice aquí Hans, esa itbodedut. Entonces nos va a llevar a la Teshuvah que dice Angie allí, al arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos lleva a acercarnos más a Dios. Y esa es la raíz de la virtud en nosotros. Y si logramos esa virtud, de acuerdo con el pensamiento socrático, entonces estaremos próximos a tener y alcanzar la felicidad. Miren cómo se fue encadenando lo uno con lo otro. ¿Quién tiene preguntas hasta allí? Yo he nombrado 3 componentes característicos de esta ética socrática: la felicidad, la virtud y la ciencia. ¿Quién me puede decir cuáles son los 3 componentes no lo voy a llamar ética, sino la sabiduría de acuerdo a la Torá? Maxwell. Tenía una pregunta, porque aquí hay algo que no comprendo, que no me encaja perfectamente. Desde la perspectiva de Sócrates, las ideas deben de ser cuestionadas hasta llegar al principal origen de esa idea. Y aceptar una idea porque una autoridad lo diga es considerado una falacia. Pero desde la perspectiva desde la perspectiva de la Torá, la visión es diferente, porque vemos la halajá como la fuente de por qué sí o por qué no de alguna ley,
y esas leyes son determinadas por argumentaciones que tenían los sabios. Y la fuente que se toma como punto de origen no es el análisis estricto de la idea, sino la tradición que viene desde los sabios hasta Moshe en el monte Sinaí. Entonces, no sé qué también se encajen las dos cosas, porque si utilizamos el sistema socrático 100%, vamos a terminar cuestionando ideas básicas fundamentales de la Torá y no me parece, no sé si estoy equivocado, pero me No, parece como que aquí hay como no, un choque de metodologías. vas por buen camino, vas por buen camino y es precisamente con lo que yo quiero cerrar la clase de hoy y la pregunta iba enfocada a eso. Hablábamos entonces que el pensamiento socrático nos lleva a que a través del diálogo y las preguntas y al cuestionamiento, entonces vamos a llegar a alcanzar esa verdad. Y en la Torá, tú lo acabas de decir, nosotros tenemos prohibido incluso cuestionar a Moshe Rabenu y no se cuestiona lo que los sabios escribieron en la Torá. Aceptamos esa autoridad. Entonces allí ya estamos en contraposición con Sócrates. Sócrates nos dice, no aceptes una verdad solo porque lo dice alguien con autoridad. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Y la respuesta está en eso. ¿Cuáles son los tres componentes de las sabidurías de acuerdo a la Torá? ¿Quién levanta la mano? Vemos que en el pensamiento, voy a repetir, en el pensamiento socrático está la felicidad, la virtud, que en realidad el orden sería la virtud, de la virtud se llega a la felicidad, y la ciencia, que es el conocimiento, pero es un conocimiento de la verdad que se logra no por la memoria colectiva o que se logre por la autoridad, sino porque realmente es porque se conoce. En la Torá tenemos tres principios también que forman la sabiduría. ¿Cuáles serían esos tres principios, doña Rosa? No, yo iba a hablar era de las tres, para la ética socrática, que era la virtud, la ciencia y el bien, pero pues eso ya no lo dijiste ahorita. La otra no me la sé. Ya, mira, en Qué la pena. Torá los tres componentes son el conocimiento, obviamente, a través del estudio de la Torá, la experiencia de vida, que también juega un papel fundamental, ya que en el judaísmo la tradición y la cultura forman una parte crucial de todo lo que es el componente de la Torah oral. Y hay un tercer factor que lo nombramos ahora al principio, y es el hecho profético, esa relación con Dios. Sócrates no habla de la relación con Dios y obviamente no acepta el hecho profético. Entonces, el hecho profético que se entiende que los sabios tenían una comunicación, los profetas tuvieron una comunicación con Dios. Moshe Rabenu es el principal de los profetas y que la profecía de Noé no puede ser cuestionada porque fue algo público que todo el mundo se dio cuenta mientras estaban en el campamento, que Dios no solamente habló con Moshe cuando estuvo en el monte Sinai, sino que hablaba con Moshe y con Aarón cuando se reunían en la carpa frente al arca donde estaba la presencia de Dios. Y esa profecía no es cuestionada. Entonces, la autoridad de Moshe Rabenu no es cuestionada y no es cuestionada la Torá que fue entregada a Moshe Rabenu y no es cuestionada la palabra que salió a través de los antiguos profetas y que se consideran también como palabra de Dios y eso no es cuestionado. Jainer. Sí, buenas noches para todos. Pues como para complementar a lo que preguntaba el compañero, pues hay algo que se llama átomo, que es de la palabra griega que significa que no se puede dividir. O sea, hay un punto en el que no se puede dividir ya más las cosas. Entonces, em, y con respecto a lo absoluto, sí, creo que nada es absoluto, dice la teoría. Porque el tiempo que se creía absoluto, pues últimamente se están dando cuenta o se está verificando de que el tiempo tampoco es absoluto.
Entonces, eh, para complementar lo que decía, eh, era que, o sea, no se cuestiona porque es que en el monte Sinaí, allá, estaba Dios. O sea, quien dio la palabra fue Dios, quien dio las leyes, ¿sí? Y fue Dios directamente y fue delante de todo el pueblo. Entonces, o sea, ya no se puede llegar más, o sea, por mucho que se utilice la mayéutica, hasta ahí llega, ese es el punto inicial, ese es el punto de origen de todo. Entonces ya eso ya no se puede dividir más y no se puede indagar más porque pues esa es la fuente, de ahí inicia todo y de ahí parte todo. Entonces, eso sería como el punto de partida de todo lo que viene de ahí hacia adelante, en lo que nosotros nos basamos. Entonces, esa, él se basa en sí mismo para poder, para ser él. Entonces, no hay cómo refutar a Dios siendo Dios, ¿sí? Algo así. Exacto, y eso tiene que ver con otro de los principios de la Torá, que Dios es absoluto, es lo único que es absoluto y que su naturaleza no responde a nuestra naturaleza. Es otra naturaleza que está mucho más allá y que realmente sí estamos limitados para lograr entenderla y por lo tanto los sabios prohibieron a las personas, de hecho prohíben el estudio de la filosofía, que se indague sobre la naturaleza de Dios y que alguien trate de explicar acerca de la naturaleza de Dios, porque sería soberbia del ser humano intentar hacerlo, ¿no? Sencillamente no tenemos los medios, ni el conocimiento, ni la forma de poder llegar a entender lo que es lo absoluto, la inmanencia de Dios también, muchas cosas que forman parte de su naturaleza propia. Entonces, en esa prohibición es que nosotros sabemos de que hasta ahí llegamos. Está bien cuestionar, pero hasta ahí llegamos. Y lo que Dios hizo y que fue a los ojos de todas las personas, a diferencia de las religiones, de pronto sale por allá alguien y no, es que a mí se me apareció Dios y me dijo esto, y el otro por allá inventó que entonces que Dios, que él habla con Dios y que Dios le revela cosas. No, en el judaísmo la revelación, o sea, el hecho profético fue público, de carácter nacional y se transmitió a lo largo de las generaciones de manera oral y forma parte de su cultura. Entonces, ese es el tercer componente, ya lo dije y lo tienen que tener en cuenta. Entonces, es conocimiento a través del estudio de la Torá, experiencia de vida y el hecho profético. Breiner. Hola Meir, buenas noches. Qué pena haber llegado tarde, pero pues bueno, gracias a Dios ya estoy acá y me parece muy peligroso el tema de usar la filosofía para hablar estos temas, porque digamos yo lo podría usar para, no sé, llegar yo hasta el punto inicial. Digamos que yo lo usé para llegar a este punto donde estamos, ¿no? Estamos compartiendo este punto de vista o esta, por así decirlo, ponerle un nombre religión. Sabemos que no lo es, obviamente. Pero entonces, si yo lo podría usar únicamente tal vez, no sé, me corriges, con otros religiosos, con otras religiones, pero con un ateo, él me seguiría utilizando la misma técnica con filosofía y ahí yo, o sea, ¿cómo la voy a usar para explicarle a un ateo eso, lo que yo creo, lo que yo sé, pero ya llego en el punto de Dios y ya no va a poder explicar con filosofía él el mismo tema, o sea, a él no le voy a poder seguir diciendo con filosofía. Me parece una espada de doble filo. Sí, Breiner, lo que pasa es que comenzamos la clase diciendo que íbamos a explorar dentro de las raíces de la ética filosófica cuáles son esos hilos que han pasado a lo largo de la historia y que tienen componentes de Torá, porque sabemos que la Torá era preexistente a toda esta creación desde los tiempos de Adán y que se difundió a través de Noé por los 4 puntos cardinales del planeta. Entonces, Sócrates tuvo que haber recibido de alguna manera, no creo que por inspiración divina,
sino mediante el estudio de textos y de otras culturas y de contemplación y muchas técnicas que de pronto pudo llegar a utilizar, y todos estos conocimientos que están en la Torá primitiva, no en la Torá de los 613 preceptos, sino en la Torá noágida, que viene desde los tiempos de Noé, de lo que aprendió Abraham, de lo que se enseñó en las carpas, de los hijos de Noé a través de toda la descendencia de la humanidad, y que se diluyó en aspectos que tienen que ver en la India y que tienen que ver con religiones de Oriente y con, me imagino, en África y en otras muchas partes, donde la gente aprendió cuestiones básicas de ética y de moral, como por ejemplo que robar era malo, que matar era malo, que no podías estar con la esposa de tu vecino, y cosas así que siempre nos preguntamos, pero ¿cómo culturas tan distantes aprendieron? Entonces lo mismo pasa con Sócrates, y Sócrates llega y saca este método revolucionario de la autorreflexión y de la dialéctica, la mayéutica y otras cosas que tienen que ver con el pensamiento socrático, y lo que estamos tratando de identificar basados en la lectura del libro de la Ética Universal, que vemos como David Cohen lo trae a través desde la creación y pasa por las 10 generaciones hasta los tiempos de Abraham. Entonces, vemos que sí realmente hay componentes de Torah en ese pensamiento, y estamos como extrayendo esas cualidades que estamos encontrando allí. Esa es más que todo la discusión, Breiner. Pues sí, sí, pues gracias, Meir. Pero igual entonces serviría, digamos en mi caso, que uno sabe que, digamos que el ser humano necesita un equilibrio completo, digamos, obviamente, lo que es el sentido espiritual, lo que es el sentido emocional, intelectual, corporal, etcétera. Entonces, al buscar yo digamos, la creencia adecuada, no creo que creencia sea la palabra, pero entonces la forma de conocer a Dios adecuada es llegando a través de preguntas y respuestas, ¿no? De la filosofía. No, Sol- no, ahí ya estás equivocado. No es a través de preguntas y respuestas que vas a conocer a Dios, porque precisamente Sócrates no está hablando de Dios, y él está hablando de un método dialéctico de preguntas y respuestas para que aflore la luz, pero él no tiene un concepto de lo divino. Eso lo vamos a ver más adelante de pronto con otros pero autores. nosotros sí, ¿o no? ¿Cómo? Pero nosotros sí, ¿o no? Nosotros O sea, sí, nosotros para aplicar pero con no nos eso. basamos en preguntas y respuestas. Nosotros llegamos al conocimiento de lo que es Dios, o más bien de lo que no es Dios, o de lo que son los atributos de Dios, mediante el estudio de la Torá. Y eso lo vimos en el curso de los 13 principios de fe, donde sabemos que la naturaleza de Dios no la podemos entender y no la vamos a entender, y tampoco la vamos a buscar entender, pero sí podemos Ujú. entender cuáles son sus atributos basados en lo que está en Bereshit, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que fuimos hechos a la naturaleza de Dios, sino a los atributos de Dios, y que la ordenanza o el propósito para el ser humano es emular a Dios, tratar de hacer lo que Dios hace. Y esa es nuestra búsqueda de la virtud. En eso diferimos completamente con cualquier pensamiento filosófico. Ok, Mer. Expectativas de más clases para seguir captando el mensaje. Vale, vale. Samuel Garzón. No, sí, es que no estaba de acuerdo con que sea peligroso usar la filosofía, porque pues ahí mismo lo que citó compañero Hans habla sobre que hacer lo correcto por su propia lógica es de un sabio, sino que claro, ya nosotros nos estamos basando en diferentes niveles. La lógica también es una parte para conocer a Dios, no es todo, ¿no? Sino que igualmente la Torah es lógica. Uno puede encontrar muchas cosas lógicas dentro de la Torah, hasta en el propio Bereshit, o sea, cómo se creó el mundo, pues teniendo pues una lectura mucho más avanzada. Entonces no me parece peligroso. Y en caso pues de los ateos, pues sí, ellos buscan
Pues yo siempre que he discutido con un ateo he visto que ellos siempre buscan alejarse es del Dios cristiano, ¿no? Porque obviamente no se encuentra una lógica eh, que por ende Dios la tuvo que hacer, como lo dijo Aristóteles. El buen Dios creó la lógica y nosotros nos encargamos de extraer eso y entenderlo. Pero claro, ya nosotros nos vamos a niveles distintos ya cuando es una espiritualidad. Incluso, por ejemplo, Sócrates ya vive en una época en la que no se hablaba de cristianismo, ¿no? Entonces, no tiene comparación con este tipo de religiones, porque vive en el año 500 antes de nuestra era y nosotros vemos que el pensamiento cristiano se vino a consolidar 400 años después del primer año de nuestra era. Entonces, han pasado casi 900 años antes de que se consolidara el pensamiento cristiano. Entonces, lo que es Sócrates, Séneca y muchos otros realmente hablaban desde otra realidad, desde otra perspectiva. Les he dejado, me disculpan, les he dejado ahí en el chat el link para que por favor diligencien la asistencia. Eso es muy importante para que yo pueda llevar un registro de quiénes entraron y quiénes faltaron y al final para poder entregar los diplomas con la certificación de que hicieron el curso. Por favor, me confirman que todos lo hayan visto, lo tengan allí. Perfecto. Oscar, ya para concluir, don Oscar, pregunta. No, sí, mira, yo quería aportar. Eh, todo esto en cuanto a la base filosófica o base filosófica de la ética universal, tenemos que tener en cuenta que todo pensamiento tiene fundamento filosófico, fundamento sociológico, fundamento cognitivo, fundamento metafísico. Lo importante de esto es captar lo bueno y fundamentarlo en la Torá, ya que todo pensamiento va, a, va dirigido hacia la construcción, no de la Torá, sino de la conciencia del hombre en cuanto tal como ser, en tal caso religioso o en tal caso como es el hebraísmo, el judaísmo cultural. Partiendo de esta premisa, nosotros debemos, entonces, como Sócrates nos instituyó el diálogo para poder este, eh, para poder indagar todo tipo de fenómenos que se nos aparecen, nos sirve entonces para nosotros, para el ser humano, para el hombre de hoy, cuestionar dónde estamos y hacia dónde vamos y del por qué esto. La Torá, a pesar de ser, a pesar de ser antigua, es actual. Y eso no se puede negar porque los preceptos que tienen, todas las palabras que están ahí, son actualidad y que nos llevan a una meta que todos tenemos, que es la conexión con Hashem. Gracias. Eso está correcto, eso está muy bien. Y en la próxima clase del miércoles vamos a hablar del estoicismo. Tiene mucho que ver también con Sócrates, pero el estoicismo es algo que de pronto está mucho más fundamentado y tiene otros principios que de igual manera se viven más en nuestra sociedad actual. Están por allí disfrazados, tienen muchos matices, pero hoy en día se puede seguir hablando de estoicismo y de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Rápidamente, entonces, el iPad de Jamie Reyes y termina Rosa Cerquera. Hola, buenas noches, Meir. Mi pequeño comentario va, independientemente de lo que hemos estudiado, es comentarle que el link de registro de asistencia redirige al mismo link de inscripción del curso. Ah, No sé si perdón, será, por eso quise ya lo Y miramos. era lo mismo, sí, era lo mismo que yo iba a decir, qué pena. Sí. Disculpe. No, lo que pasa es que sí, le di copiar y pegar porque Sí. quería que Maxwell se inscribiera y personas que no se habían inscrito en el curso, pero ya les pongo entonces
el link de asistencia. Lo estoy buscando. ¿Dónde lo puse? ¿Lo va a colocar por WhatsApp o por Eh, correo electrónico? Se los voy a poner aquí en el chat para las personas que están Ah, aquí. perfecto. Lo voy a Listo. poner, por eso no he querido terminar. Entonces, allí está. Entonces, Ahora sí. Ese es el link, por favor, lo diligencian con el nombre completo. Y los que no se habían registrado, pues utilicen el otro link para que por favor se registren y podamos entonces tener el grupo completo. Mientras la gente se ¿Cómo hago registra, para registrarme aquí? No entiendo. para Doña Rosa, usted ya está registrada. Y aquí Ah, listo, perfecto. y aquí donde dice clase 1, por favor, le das clic, llena su nombre y ese es el de asistencia. Clase 1, ¿dónde dices que? Jesús Aguilar, mientras la gente diligencia el formulario, adelante. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Jesús, tienes el micrófono cerrado. Bueno, Sí, Shalom. ¿cómo estás, Shalom? Buenas noches a todos. La Paz, Bolivia. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite de las sociedades? O sea, ¿cómo limita el texto donde uno vive? Es importante porque lo que veo es que si Sócrates sabía lo que es moral y lo que no es moral, ¿es así o es diferente? Del- ¿Es moral que no es moral? No logro entender la pregunta. O sea, Sócrates plantea algo acerca del conocimiento y la ignorancia, que son como el camino que nos lleva a conocer la verdad. Entonces, la verdad como algo que constituye, que se encuentra a través del conocimiento, y la ignorancia es la que lleva a plantear cosas que no son verdad, por no decirle mentiras, cosas que no son verdad, pero que a veces se validan a través de la autoridad o a través de la memoria colectiva de la tradición, no necesariamente porque sean verdad. Eh, Hasta allí esa parte la logro entender, pero no logro en la segunda parte que me dice dónde se limitan las sociedades. Sí, no, mi pregunta es, ¿cómo limitan las sociedades la ética? Bueno, hasta ahora estamos viendo en la parte de Sócrates y está hablando del individuo. Y el individuo todavía no se ha, aquí no se ha hablado, como en el concepto de Platón, del ser social. Estamos hablando del individuo que logra buscar su propia esencia, que está en la búsqueda de la verdad. A través de la búsqueda de la verdad logra constituir lo que es la virtud y que esa virtud lo lleva a ser feliz, a encontrar la felicidad. Aquí no, todavía no hemos entrado a la parte social del ser humano. Ok, gracias. Bueno, pregunta, ¿Brainer tiene la mano levantada o es una pregunta? Breiner. No, señor, se quedó levantada, discúlpeme, May. Dale, listo. Bueno, y Oscar nos dice qué es moral y qué no es moral. Entonces, creo que ya con la respuesta que le di, Eso fue lo que yo escribí para que él preguntó qué fue lo para que poder cambió al final. aclarar. Ok, muchas gracias, don Oscar. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. Voy a finalizar.